En este vídeo no solo te voy a contar cómo entrar a Versalles sin problemas, evitando errores comunes con las entradas y los horarios, sino también cómo recorrerlo con sentido, qué mirar con atención y por qué este palacio explica mejor que ningún otro el auge, la decadencia y la caída de la monarquía francesa. Así que vamos. Hola viajeros, ¿cómo están? Acá Matías, te digo de viajes. Si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos, esto es así. Acabo de regresar de Versalles, hago mis notas y cuando vuelvo a casa hago estos vídeos para ayudarles a ustedes a organizar su propio viaje. Y este vídeo creo que va a cumplir su función. Porque como les decía, entrar a Versalles no es nada fácil. Por eso voy a empezar contándoles cómo gestionarlo, cómo comprar las entradas y cómo llegar. Y después les voy a contar mi propia experiencia, que les recomiendo que la vean, porque los va a orientar también a ustedes en entender qué parte de Versalles quieren ver, cuál es la más importante para ustedes, porque el palacio es gigante. Bueno, tema entradas. Primera complicación. Tema entradas. ¿Por qué es complejo el tema de las entradas? ¿Saben por qué? Porque hay mucha trampa. Si buscan en Google entradas o tickets para Versalles, van a ver un montón de páginas. Las primeras que aparecen no es la página oficial. Y un poco se aprovechan porque son páginas más claras, que están en español, en tu idioma, y te ofrecen entradas aun cuando en Versalles, página oficial, no hay disponibles. ¿Dónde es que hay que tener cuidado? Se los conté en el vídeo de Estambul, entrando al Palacio de Topkapi, en las Galerías Borghese en Roma. A veces las plataformas o webs fakes ofrecen tickets que no tienen en realidad, que se confirman a último momento, o tickets de grupo, que son para agencias de turismo que llevan grupos y después lo que hacen es te encontrar 10 minutos antes de la hora de la entrada, te dan el ticket y te dicen chao. No llevan un guía, ni es una excursión en grupo, ni nada menos. Hay que tener cuidado. No les puedo decir dónde comprar y dónde no comprar. Eso se te van a dar cuenta ustedes. Lo único que estoy haciendo es prevenirlos, ¿sí? De hecho, creo que el que debería actuar acá es Versalles mismo, porque es una marca que seguramente le pertenece a Francia, al Estado francés, y deberían de reclamar esa marca en el buscador de Google y evitar que otros la utilicen. De esa manera te aseguras que los tickets se compren en la web oficial, que tampoco es tan fácil porque solo está en inglés o en francés. Vas a ver distintos paquetes, distintos tipos de entrada para distintos lugares, que si no sabes, si no conoces un poco Versalles, si no tenés un mínimo contexto, es muy difícil tomar una decisión. Espero, cuando termines de ver este vídeo, tengas un poco más de contexto para entender qué parte de Versalles querés visitar. Bueno, ¿cómo entré yo? Ya se imaginarán, fue toda una aventura. Porque sin darnos cuenta, caímos en una de estas webs no oficiales, nos vendieron un ticket que después nos dimos cuenta que 24 horas antes te confirmaban si tenías ticket o no tenías ticket. Y eso que lo compramos con 3 meses de anticipación. 24 horas antes nos confirmaron que no teníamos ticket. Entonces tuvimos que ir a las 8 de la mañana a hacer la cola, sabiendo que las entradas se empezaban a vender a las 9 de la mañana, y tuvimos la suerte de entrar en un remanente de 10 entradas que quedaban para ese día. Entramos a primera hora a las 9 de la mañana, que es la hora que yo les recomiendo más que vayan, porque es la primera entrada donde hay menos gente. Sepan que los lunes el Palacio de Versalles está cerrado, al igual como muchas otras cosas en la ciudad de Versalles. Porque los lunes, esta ciudad de 85.000 habitantes recibe mucha menos gente. Entonces aprovechan los comercios, por ejemplo, para cerrar los lunes. Los jardines están abiertos todos los días y es gratis, salvo que sea un espectáculo especial, tipo un espectáculo de luces o de sonido, que cierren los jardines por ese motivo. Si no, siempre entras gratis. Bueno, yo les voy a dejar abajo en la descripción de este vídeo la web oficial del Palacio de Versalles donde podés comprar los tickets. A veces puede pasar que si querés comprar los tickets muy anticipadamente, aún no estén subidos a la web, pero generalmente hay. Bueno, ¿cómo llegar? Podés llegar en auto, si es que te alquilaste un auto y estás recorriendo Francia, estás haciendo una ruta por Francia. Si ese es tu caso, atento a los parkings. Antes de ir a Versalles, busca un parking cercano donde puedas dejar el auto. Y si no, lo que creo que es la manera más habitual para visitar el palacio es ir en tren desde París. Fíjense que Versalles está como en las afueras de París y tienes un montón de trenes. Prácticamente cada 10 minutos tenés un tren de París a Versalles. Tardás 15 minutos, depende de la cantidad de paradas del tren, pero entre 15 y 25 minutos. Tengan la precaución de fijarse desde qué estación de tren sale de París, porque París tiene muchas estaciones. Creo que era no me acuerdo, creo que la estación del norte. También les voy a dejar en la descripción la web de los trenes de Francia, que creo que sí estaba en español. Si compras los tickets anticipados como te recomiendo, y si vas a las 9 de la mañana como también te recomiendo, te vas a tener que levantar temprano porque después tenés unos 30 minutitos caminando desde la estación de tren hasta el palacio. Así que
que tal vez te tenés que tomar un tren 7:30, 8 menos cuarto, desde París a Versalles. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros hicimos algo distinto. También se los recomiendo. Creo que es lo que más les recomiendo. Lo que pasa es que no siempre se puede. Nosotros estuvimos 3 noches en Versalles. Nos alojamos en un Airbnb muy bonito, a técnicamente 7 minutos del Palacio, en el barrio del Mercado, que está buenísimo, donde hay buenos restaurantes, cafeterías, buen ambiente. Versalles es una ciudad de 85.000 habitantes, es ideal. Estas ciudades pequeñas de Francia a mí me encantan. Muy buena onda, buena gastronomía y principalmente nos permitió ir a Versalles, ver el Palacio a las 8 de la mañana, como les conté, con primera luz del día, que es un espectáculo porque, por supuesto, el frente del Palacio mira de donde sale el sol. ¿Cómo no? El Palacio del Rey Sol mira hacia el sol y ves la luz del amanecer reflejada en la fachada principal del Palacio y es un espectáculo total. Te das cuenta de que todo está milimétricamente pensado en ese lugar. Después lo visitamos de noche porque fuimos a cenar ahí a un bodegón que les voy a recomendar más adelante, que está justo enfrente al Palacio, también iluminado, precioso de noche. Y después lo visitamos otra vez de día cuando fuimos a los jardines, porque la partimos en dos la visita. Por un lado fuimos al Palacio, al otro día fuimos a los jardines. De ahí lo vimos a media tarde, que además coincidió en un día que cayó una gran nevada en el norte de Francia. O sea que los jardines los vimos todo blanco. Lo van a ver más adelante en este vídeo. Como siempre digo, el tiempo es el mejor amigo del viajero, pero no siempre lo tenemos. En nuestro caso, jugó a nuestro favor, pero si solamente tenés un día desde París, por eso les doy toda la información de cómo llegar. Bueno, mis recomendaciones antes de visitar el Palacio. Mi recomendación principal es que te informes, que tengas un poco de contacto con el lugar, con la historia, con lo que se vivió en el Palacio. Piensen que todo fue una idea megalómana de Luis XIV. O sea, por momentos cuando estás ahí adentro, esto es un delirio total. Armar un castillo en un terreno que era un pantano. Básicamente, Luis XIV tomó lo que era una especie de coto de casa de su padre y armó esta obra monumental. Todo era una gran demostración de poder. Él quería centralizar toda la administración en Versalles. Y además trajo a la nobleza parisina a vivir a Versalles, al palacio, ¿no? A los apartamentos del palacio, que tenían más o menos lujo, pero la nobleza estaba prácticamente obligada a vivir en el palacio. Prácticamente los encerró a la nobleza a vivir en una especie de jaula de oro que generaba mucha dependencia de él, ¿no? Porque un poco él de alguna manera los financiaba a los nobles, los tenía todos bajo control. Los nobles dependían de él de una manera, es difícil de explicar, no solamente económica, dependían de los delirios. Si él decía se usa tal o tal vestimenta, no sé, cierto código de etiqueta o códigos internos del palacio, la nobleza tenía que atender a ese requerimiento del rey, pero después terminaban fundidos económicamente. Entonces el rey los financiaba. Después, 2 generaciones de reyes después, terminó el Estado francés fundido, ¿no? Con todo este delirio se vino la Revolución Francesa. Pero bueno, eso para más adelante. Esto les da un poco el contexto de lo que era la vida en Versalles, que está muy, pero muy bien narrada en 2 series. Si son de ver series, les voy a recomendar 2. Una que es Versalles, del Canal Plus francés, que cuenta en 3 temporadas el nacimiento del Palacio, Luis XIV, todo esto que les vengo comentando hasta ahora. Y después hay otra serie muy buena de la BBC, que es la serie de María Antonieta, esposa de Luis XVI. Que ahí lo que se narra un poco es más ya el delirio y tal vez más la decadencia, porque termina con la Revolución Francesa. Las 2 son muy buenas. Y por último, también les recomiendo, cuando hagan la visita, pidan una audioguía, porque les va a ayudar a recordar, si es que miraron las series, hacer la conexión entre lo que vieron en la serie y el lugar real donde sucedían los hechos. ¿Sí? Bueno, recomendación general. Ahora les cuento de mi experiencia. Van a ver cuando entras al palacio, todos se van corriendo, se apuran y se van a la sala de los espejos, que es un poco el sitio más emblemático del palacio, ¿no? Van a ver un montón de gente haciéndose fotos, chicas instagramer que dan bien vestidas, con equipo de cámaras, etc. Bueno, parecen las nuevas doncellas de la nobleza. Bueno, hay de todo en el palacio, por supuesto. Es como el Versalles contemporáneo. Van a ver que mucha gente se va al salón de los espejos directamente. Ustedes tómenselo con calma porque es muy largo el recorrido y no tiene sentido correr porque después no puede volver para atrás. Entonces, por ejemplo, la primera parte de la visita, visitas apartamentos que tal vez no son los más espectaculares, pero que tienen un montón de cuadros de los personajes de la época. A mí, por ejemplo, me gustaron mucho unos retratos de la princesa Palatine, casada a la fuerza con el hermano de Luis XIV, Felipe, el duque de Orleans. Se dice que era una persona muy divertida, que supo navegar todos estos delirios del palacio y también muy adorada por el Luis XIV.
Y siempre se la retrata como un poquito, no debía decir gordita, pero rellenita. Lo ves en el retrato y es tal cual. Por ejemplo, esta es una que a mí me impactó, ¿no? Pero habrán otros, a ustedes les gustarán otro tipo de retratos, pero esos eran los personajes. Después también hay pinturas de escenas, o escenas de casa, o escenas de comidas en el palacio, etc. Que un poco te mete en el ambiente. Seguís la visita y vas a llegar a un lugar que es espectacular, que es la Capilla Real, donde se hacía la misa, que van a ver que Luis XIV, él no compartía el espacio con el resto de la gente, ¿no? No estaba en la misa popular, digamos, con la gente, sino que él tenía su propio balcón en donde se sentaba y a él no lo veían, ¿sí? Pero él estaba ahí como un balcón superior. Y abajo estaba toda la gente. Pero claro, la gente no le podía dar la espalda al Rey Sol. Entonces lo que hacían era se paraban así como de costado, mirando al altar para no darle la espalda a él. La capilla además es preciosa. La van a ver apenas entran al palacio, pero después la van a ver de arriba. Estás mucho más cerca de los frescos. Una maravilla. Una cosa, era la capilla de la misa, pero ahí no se coronaban los reyes. Tampoco era en la catedral de Notre Dame de París, sino en la catedral de Reims. Que se dice en mi mala pronunciación francesa. La coronación de los reyes no sucedía ni en Versalles ni en París, sino en esta otra catedral que es espectacular, es la segunda más grande de Francia, increíble es ese lugar, que es ahí donde los coronaban. Eso se los conté con mucho detalle en el vídeo de Reims, que ahí la historia también se mezcla con Juana de Arco, pero eso es otro vídeo, vayan a verlo, está en el canal, se los voy a dejar también en la descripción. No mezclemos. Bueno, después van a seguir avanzando por una serie de apartamentos, uno más espectacular que el otro, con un mobiliario increíble, con frescos en todos los techos, muchos frescos de mitología griega. Luis XIV adoraba la mitología griega y contaba historias a través de la mitología griega, historias que la nobleza entendía, ¿no? Porque tenían este tipo de educación, o tal vez no todos. Era como un lenguaje visual. Eso lo puede en los frescos del palacio y en las fuentes del jardín, que se los cuento más adelante. Después van a llegar a la habitación del rey. Imagínense lo que es. Bueno, en la habitación de él, ¿no? Donde oficialmente dormía, aunque no dormía siempre ahí, Luis XIV. Digamos que tenía muchas camas adentro del palacio, ya se imaginarán. Lo interesante es que en esta habitación, más una habitación amplia, van a ver los banquetes, como taburetes. Acá es donde lo vestían a Luis XIV, que toda la ceremonia para vestirlo no era algo menor, era parte de todo el delirio versallesco, no sé cómo llamarlo. Los nobles tenían derecho, no todos, por supuesto, solo los elegidos tenían derecho a vestirlo a él. Entonces, imagínense, todos querían tener contacto con él, ¿no? También para generar alguna especie de ser reconocido y tener cierta influencia, o mejor supervivencia adentro del palacio. Pero sí, tengo entendido que el mayor estatus era ponerle la camisa, pero habían distintas prendas. De hecho, hay un retrato ahí en la habitación de Luis XIV que es espectacular, que a mí me encantó, un cuadro grande, de gran formato, que lo ves pintado de pies a cabeza. Literal, en la pose, las ropas, los pies finitos, porque además con los años ganó peso, como muchos otros reyes, pero seguía teniendo en su silueta los pies finitos, los zapatos de tacón, una maravilla. Ese retrato es una maravilla. Bueno, como ven, la vida en el palacio tenía un protocolo muy estricto, protocolo que después terminó agobiando a reyes posteriores, o reina, la más conocida, es María Antonieta, ¿no? Que sufrió mucho, pero nunca se pudo adaptar. De hecho, hay un palacio que pueden visitar, que está en las afueras. Ven, esto para entender los tipos de ticket. ¿Ves? Hay un ticket más amplio que te permite entrar al palacio, que le hizo Luis XVI a María Antonieta, que ya estaba harta de todo esto. Se llama el Petit Trion, que de petit no tiene nada porque es un edificio a unos, no sé, lo que voy a decir tal vez no es 100%, sí, serán unos 800 metros, saliendo por la parte de atrás, por los jardines de atrás del palacio, 800 metros, 1 kilómetro. Ya se iba, se escapaba en su carruaje y solo ella podía decidir quién entraba al Palacio Petit Trion. Este es uno de los paseos evidentemente que les recomiendo hacer. Creo que si no tenés entrada también la podés comprar ahí, si decidís hacerlo a último momento. Es un palacio mucho más chico, pero también mucho más íntimo. Es el lugar donde se escondía María Antonieta cuando estaba harta. Bueno, después van a llegar a uno de los lugares que seguramente es, no sé si el más impactante, depende lo que te guste, pero sí el más famoso, que es el Salón de los Espejos. El famoso Salón de los Espejos, ¿no? Un salón que era una terraza, pero se ve que no se utilizaba porque justo esa terraza daba al sector de mal clima o de clima más, donde pegaba el clima fuerte en Versalles. Entonces Luis XIV decidió transformarla en una obra monumental, que es un salón enorme con 357 espejos de gran formato, cosa que también fue una innovación en Francia. Este tipo de espejos se hacían en Venecia, entonces Luis XIV trajo obreros, importó, digamos, trajo obreros venecianos, importó de esta manera la tecnología de Venecia y hizo sus propios espejos, ¿no? Por supuesto. Que es muy interesante, porque no son buenos espejos. Si los ves, tienen como ondulaciones, no reflejan al 100%
como los espejos actuales de hoy, pero es que son los originales. En aquel momento era una maravilla. Hoy lo ves y decís, no, cualquier espejo que tenemos nosotros en el baño es mejor. Pero en aquel momento fue toda una innovación. Otra de las cosas que me llamaron mucho la atención son el sistema de apertura y cierre de los grandes ventanales de esa sala y de otras ventanas de Versalles. Ese que conocemos por lo menos acá en Europa existe todavía, se utiliza. Es un herraje de aquella época que todavía lo utilizamos en los días de hoy. Y te das cuenta que son las ventanas originales porque no está como la pintura gastada. Mantenerlo es difícil, ¿no? Seguramente es un trabajo muy grande de mantenimiento, pero lo hacen incluso con esta delicadeza como para que no se pierda el sabor original del lugar. Muy bien los franceses. Digamos que son exquisitos con estas cosas, no solamente la gastronomía francesa. Bueno, como se pueden imaginar, este era un lugar donde la nobleza se mostraba, ¿no? Pero además era un lugar con una simbología muy fuerte. El Salón de los Espejos, además de ser un espacio para mostrarse, también tenía un valor político y simbólico. Los espejos reflejaban la luz del Rey Sol, Luis XIV. La galería duplicaba visualmente el jardín, lo cual te da una sensación de poder infinito, y el efecto era monumental. La gente se paseaba, se mostraba en el día a día, y además a nivel político, digamos, te asustaba, ¿no? Era un escenario de poder. Hablando de poder, aquí en este salón, en 1871, se proclamó el Imperio Alemán tras la derrota de Francia contra Prusia. Sobre el imperio les cuento, tenemos en el canal vídeos cuando visitamos el palacio, otro palacio del rey Federico el Grande en Potsdam, y además cuando visitamos todas las instituciones de gobierno en Berlín. Se los voy a dejar en la descripción también por si los quieren ver. Es el Imperio Alemán, que viene de Prusia, que le gana la guerra a Francia y que Francia firma la capitulación de manera humillante en el Palacio de Versalles, en esta sala. Además, hablando de humillar, en 1919 la venganza simbólica es que Alemania fue obligada a firmar en esta misma sala el famoso Tratado de Versalles, que ponía fin a la Primera Guerra Mundial, donde se responsabilizó a Alemania de los destrozos y esto la hundió económicamente y fue un poco el caldo de cultivo de la Segunda Guerra Mundial. Bien, lo vimos en el vídeo que hicimos con Pablo en Berlín Alternativo, que hablábamos exactamente de este momento. También se los voy a dejar en la descripción del vídeo. Todo tiene que ver con todo en este canal, ¿eh? Todo se une, como un puzzle. Sigamos, que es larga la visita. Bueno, podemos llegar a la habitación de la reina. Ya estuvimos en la habitación del rey, llegás a la habitación de la reina, que también es otra maravilla, que fue cambiando mucho. Me parece que la original era la de María Teresa, la esposa oficial de Luis XIV, y diría que la última que la utilizó fue María Antonieta. Pero lo que sí les puedo contar son dos cosas. Uno, cuando vi la cama, apenas vi la cama, que son camas altas, como tienen que treparse para subir a la cama. Cuando vi la cama, lo primero que me recordé es una leyenda, no es ni siquiera leyenda, en Argentina decimos chisme. El mito cuenta que el primer hijo de María Teresa, cuando nació, era un bebé de color, digamos negro. Y ella tenía un enano de corte, bien de color. Entonces, se pueden imaginar. Esto es un chisme. La cuestión es que nadie lo vio porque desaparecieron el bebé y el enano. Y después María Teresa tuvo con Luis XIV 6 hijos más, de los cuales 5 se murieron. Los niños se morían. Por eso también la gente tenía muchos hijos, pero no todos sobrevivían a enfermedades. Morían a edades muy tempranas. Y el único hijo que tuvieron, digamos que llegó a la adultez, falleció también sin llegar a heredar el trono. Por eso lo hereda su nieto, Luis XV. Bueno, esta habitación que también utilizó María Antonieta, van a ver el decorado de águilas, van a ver muchas águilas. No es exactamente el águila del Imperio Austrohúngaro, pero también la decoración tiene que ver con que ella era austríaca. Otro detalle, tal vez el más importante, van a ver en la pared, sobre el decorado, fíjense bien, van a ver como un rectángulo. Se ve que es la puerta por la que escapó María Teresa cuando entraron los revolucionarios a matarla. Se escapó la madrugada del 6 de octubre de 1789, sobre las 5 y 6 de la mañana, entraron los revolucionarios y ella, a través de esa puerta, en camisón y descalza, pudo escapar. ¿A dónde? A la habitación de su marido, Luis XVI, y de ahí pudieron los dos salir vivos del castillo. El comedor no menos, se va haciendo largo el vídeo, pero bueno, si llegaron hasta acá es porque realmente les interesa la visita al castillo. El comedor un poco más de lo mismo que la habitación, ¿no? O sea, no solo la familia y elegidos se sentaban en la mesa principal. El resto de la gente miraba cómo comían los reyes. Los nobles comían muchas veces en sus habitaciones, había como un servicio de delivery, de cocina, que les llevaba la comida a los nobles. Pero siempre alrededor de la mesa principal habían ciertos nobles, los elegidos, que observaban.
Bueno, hablando de comida y hablando de vinos, ya acá la visita se va terminando, por lo menos de lo que es el Versalles original. Sí, justo ahí van a ver un cartel a una tienda, uno de estos tiendas de souvenir, que es muy interesante, es como una tienda intermedia que hay, la final está a la salida. Vale la pena bajar, creo que era un piso abajo, porque ¿saben que tienen, que a mí me gustó mucho? Productos actuales de las casas o los proveedores originales del palacio, ¿no? Por ejemplo, vi jabones que los hace una empresa que ya era la que los hacía en aquella época, en el 1700, para el Versalles original. Por supuesto, vinos, porcelana, champaña. También lo vimos en el vídeo de Reims. Hay una botella de champaña de una de las bodegas más conocidas o de las más emblemáticas. Pero es que hay toda una historia de la champaña relacionada a los nobles. Eso lo pueden ir a ver después de terminar este vídeo. Bueno, y lo que queda, ya terminando el Versalles original, a mí mucho no me gustó, les voy a ser sincero, que es la obra de Luis Felipe I. Después de Luis XVI, la historia termina mal, Revolución Francesa, a Luis XVI y a María Antonieta, basta. Pero hubo un retorno de la monarquía a través de Luis Felipe. Fue un rey que se quiso diferenciar de la historia anterior de la monarquía francesa. Entonces él decía que era el rey del pueblo. Entonces hizo más obras, intentó tener como una especie de reconciliación con el pueblo. Entonces hizo un museo de Francia adentro de Versalles. Esto es lo que viene después, ¿no? La visita sigue, donde vas a ver entre 80 y 100 cuadros de Napoleón, lo cual me parece muy bonito, pero ya llega un momento que se pone un poco cansador. Y después tiene una sala enorme, que es la sala de las batallas, donde vas a ver cuadros de gran formato de cada una de las batallas importantes para Francia. Era como un museo de historia. Él hace como un museo de la historia francesa adentro de Versalles. A mí no sé qué hubiese pensado Luis XIV de todo esto, realmente. Uno va a Versalles a buscar este delirio megalómano del rey Sol. Uno no va a un museo de la historia de Francia. Bueno, hasta acá llegamos con el palacio. Voy a cerrar rapidito con los jardines. Les dije, están abiertos todos los días. No hace falta pegar entrada. O sea, no entras al palacio, sino que vas directamente a los jardines que están en la parte de atrás. Los jardines son enormes. No es solo lo que ven detrás del palacio. Después sigue, tienen profundidad y después pueden ir hacia la derecha, a la izquierda. Es enorme el predio. Piensen que era un predio de casa originalmente. Hay parte que es bosque puro todavía. Pues hay otra parte donde vas a los palacios, Petit Trion y las otras dependencias. Hay un lugar enorme donde se cuidan los caballos todavía. Hay una zona que puedes pasear con el perro. O sea, y además es algo que lo usan. O sea, la gente que vive en Versalles, si vas un fin de semana, vas a ver gente caminando, saliendo a correr. O sea, es un lugar central en la ciudad. Les dije, me tocó visitarlo con nieve, lo cual lamentablemente no lo ves verde y con todo su esplendor. Sí podés disfrutar de las líneas del jardín, del diseño geométrico y perfecto que tiene. Vas a ver también las dos fuentes, que son las dos fuentes más famosas, diría, que están en muchas fotos de Versalles. Primero te vas a encontrar seguramente con el estanque de la Tona. Es realmente espectacular. Es un estanque que tiene un sistema complejo con 77 chorros que salen de las figuras de las ranas, tortugas, lagarto. Es increíble. Y después también más abajo, si seguís caminando, te vas a encontrar con el estanque de Apolo, que es otro de los monumentos fundamentales del jardín. De hecho, algo muy curioso, no hay agua, no hay una fuente de agua natural en Versalles. Y fíjense lo que es la dimensión de los jardines, las fuentes. O sea, tuvieron que diseñar todo un sistema, primero hidráulico, para poder llevar agua ahí arriba, porque lo más cercano era el río Sena. Y estás a unos 8 kilómetros y unos 140 metros de altitud sobre el río Sena. Diseñaron una máquina que se llama la máquina de Marly, que para la época era toda una invención que bombeaba agua. Y después tuvo un sistema de tuberías que todavía existe. Ustedes caminan por el jardín y abajo del jardín, en lo subterráneo, siguen existiendo las tuberías que alimentan al riego de los jardines y a las fuentes. Son como entre 8 y 10 kilómetros de tuberías subterráneas. Y algunas son originales todavía de la época de Luis XIV, porque la tubería tiene la flor de lis, que era el símbolo del rey Sol. ¿Saben el mantenimiento que necesita eso? Pero miren qué contraste interesante, donde no habían tuberías, era en el palacio. El desagüe del palacio era un desastre. Había muchísimos problemas higiénicos. La gente utilizaba orinales para hacer sus necesidades y una especie de, como unas sillas con inodoro, muebles con un cubo extraíble. Y esto, ¿saben a dónde lo colocaban? Lo colocaban adentro de los armarios o en lugares de la habitación donde no se veía. Venían los sirvientes al otro día y el orinal lo vaciaban en la ventana del apartamento.
Y lo otro lo tiraban en pozos negros como depósitos subterráneos que no estaban tan alejados del castillo. Además estaban saturados, se desbordaban, o sea que la peste, el olor que había en el castillo era impresionante. Y además, la gente no se bañaba mucho, porque había una creencia medicinal, ¿no? Los médicos no recomendaban que te bañes con agua caliente porque los médicos decían que cuando se abrían los poros del cuerpo te podían entrar las enfermedades, esa peste que había en Versalles. Entonces la gente se bañaba poco. Decía que Luis XIV se bañaba solamente si el médico le recomendaba bañarse. Eso sí, todos se perfumaban mucho. También se dice que Luis XIV utilizaba 3 litros de perfume por semana. ¿Se lo pueden imaginar? Bueno, como les dije, es un gran delirio digno de ver. Hasta acá llegamos. Espero que les haya gustado este video. A mí me encantó, como lo pueden ver, porque realmente hicimos todas las tareas, leímos, miramos las series, nos fuimos 3 noches a Versalles para disfrutar de pleno esta obra monumental, que hoy la podemos disfrutar todos nosotros, ¿no? De este rey loco, que gobernó lo que era en el momento la potencia más importante de Europa. Bueno, espero que les sirva, espero que los oriente en qué es lo que ustedes quieren ver. Recuerden, tengan cuidado al comprar las entradas, sigan mirando vídeos en el canal sobre Francia, que tengo un montón, es un país maravilloso para viajar. Si les gustó el video, les voy a pedir que me dejen un like, suscríbanse al canal, dejen comentarios, que me encanta leerlos y siempre respondo, tarde o temprano. Espero que les haya gustado, disfruten de Versalles y de Francia. Adiós.